Vamos con otras informaciones que están relacionadas justamente con lo que comentábamos hace minutos. Finalmente el gobierno presentó las indicaciones a la reforma previsional y confirmó la licitación para administrar el 4% adicional de las cotizaciones de los chilenos. El encargado de llamar a dicha licitación será un Consejo Público Autónomo para el Ahorro Adicional, un ente que estará conformado por 5 miembros. Vamos a profundizar en este tema, también en lo que va a ser la discusión legislativa del proyecto. Para eso nos acompaña hasta ahora el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver. Diputado, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes. A ver, ustedes han hablado de un cumplimiento parcial. Ya con el pasar de las horas, con la revisión de las más de 1.800 elementos ahí que se dan en estas indicaciones, ¿todavía se mantiene eso o hay algo de humo blanco para una discusión? Nosotros mantenemos lo dicho. Es una propuesta que encontramos insuficiente, pero sí un buen punto de partida para instalar, obviamente, un eventual acuerdo. Hoy día las orillas, en este caso, siguen lejos respecto del gobierno, pero sí quiero asumir lo siguiente. Y aquí, obviamente, a los parlamentarios de la oposición, primero, ver que hay un ente público, con patrimonio público, personalidad jurídica propia. Nosotros queremos discutir respecto de la musculatura que tiene este Consejo. Hoy día sentimos que es muy light respecto de su estructura, en términos que al final del día, gran parte de lo que hace es tercerizar los manejos de las respectivas carteras del 4% adicional a estas GIA, gestoras de inversión y ahorro, que en los hechos, si bien se cumple el paradigma, ni un peso más para la AFP, lo cual ponemos clic efectivamente respecto del compromiso del gobierno, sigue efectivamente al debe respecto que no innova mucho respecto a lo que son las actuales AFP, con otra propiedad, con otros dueños, otra estructura, pero básicamente los chilenos no van a entender por qué tengo parte de mi cotización destinarla a la AFP y la otra a estas GIAs, pagando eventualmente una doble comisión. Allí nos gustaría más un ente público con mayores atribuciones del punto de vista de su estructura, con autonomía política. Planteamos un diseño similar al del Banco Central para que sea absolutamente técnico e independiente del gobierno de turno, pero que tengan mayor decisión y tutela, por ejemplo, respecto de la administración respecto de los fondos. Claro, desde la autonomía del ente, claro, se hace el símil con el Banco Central, que evidentemente es la mejor fórmula para mantener la autonomía. Pero aquí la pregunta es desde la eficiencia y finalmente lo que se busca con lo que son los ahorros, que es rentabilizarlos y protegerlos. Muchos dicen, ok, podemos crear un ente público, pero para eso habría que crear una AFP estatal, algo que descarta el gobierno. Este consejo finalmente licita, y es lo que se entiende por estas indicaciones y el modelo, para aquellos que saben invertir, que tienen el músculo también para invertir, lo hagan con ciertas limitaciones y restricciones, evidentemente. ¿Eso no lo comparte? No, Nicolás, yo creo que aquí obviamente todos somos responsables y los discursos populistas no caben en esta discusión. Yo no me imagino una mesa de dinero, en este caso, que maneja un portafolio de inversiones respecto a funcionarios públicos. Aquí hablamos de tal vez administrarlo justamente a través de terceros, que no necesariamente sean una estructura distinta, porque como digo, acá los chilenos van a entender que una plata vaya a la AFP y la otra vaya a la GIA y que se paguen dos costos de administración por esta vía. Como digo, yo creo que requerimos una musculatura institucional más fuerte, no en términos operativos, que sea en este caso una entidad que maneje dinero directamente, sino que maneje obviamente los lineamientos, el cómo se perfila obviamente el portafolio de inversión, el fondo obviamente al cual va destinado y que eso obviamente participe del mercado financiero normal. Aquí nadie piensa que la plata va a estar mejor porque está en una caja fuerte, si es que en definitiva deja de rentar invertir. Segundo, un tema, en este caso, a nuestro juicio también relevante, que a esta entidad le hace falta un ADN de seguridad social, de solidaridad. Y ahí nosotros hemos sido majaderos que, para que renten efectivamente las platas de manera distinta, incluso este 4%, mayor que el 10%, una mezcla, en este caso, o un tándem de cuenta de ahorro individual, vale decir, la cuota destinada al cotizante, y otro, un componente de seguros, por ejemplo, de sobrevida o de rentabilidad, van a hacer la diferencia en términos que los chilenos perfilen de que aquí las platas entregan recursos adicionales. ¿No queda conforme, diputado, por ejemplo, con el seguro de dependencia? Es que el seguro de dependencia hoy día es demasiado marginal. Nosotros queremos ir derechamente a un seguro de sobrevida por sobre un 1,5%. Los chilenos me dirán, ¿qué es un seguro de sobrevida? Hoy día tenemos tales proyecciones o tasas de mortalidad en las cuales los chilenos tenemos que proyectar nuestra pensión desde que jubilemos, desde los 60 o 65 hasta los 100 años prácticamente. Con seguro sobrevida, la misma plata la
autofinanciada, por ejemplo, podríamos hacer una proyección para que se prorratee hasta los 78 años o hasta los 80, sí, cuando más. Entonces, los mismos recursos obviamente dan una proyección de ingreso por concepto de pensión sustantivamente mayor. Y obviamente la sobrevida la paga en este caso el seguro. Lo mismo el seguro de rentabilidad. Hoy día quedamos expuestos los chilenos, desgraciadamente, al ciclo económico en las cuales nos tocó jubilar. Hay gente que trabajó 30 años, 40 años, pero porque en 40 años más hay un conflicto internacional, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, nada más ajeno a lo que ocurre en nuestro país, y ese pensionado, por ese mal ciclo económico, termina pagando los costos, obviamente, por las pérdidas que sufren la AFP en el año que le tocó migrar del sistema o los últimos años. Y por eso es importante también incorporar un seguro de rentabilidad. Ahora, ¿por qué hablamos de seguro bajo un fenómeno de seguridad social? Porque no es mi seguro individual, sino que es sobre la masa lo que perfila, obviamente, el que las condiciones sean ventajosas para todos los ahorrantes. Eso va a permitir que, por ejemplo, un chileno que está hoy día a puertas de jubilar, de existir, por ejemplo, un seguro de sobrevida, en 2 meses más su pensión le haga efectivo el seguro. Si lo hubiera contratado de manera individual, obviamente la prima de 1 mes, de 2 meses, o de 3 o de 4 años, no va a ser la diferencia para obtener las ventajas de un seguro en las condiciones que estamos planteando y proyectando. Por eso el ADN de solidaridad con mayúscula es tan importante que esté también presente en este proyecto. Quiero ir 5 pasos más atrás de lo que ha sido esta discusión y lo que también generó... Más adelante. Claro, es que es bueno tener claro el contexto de todo lo que se está discutiendo porque muchas veces estamos un poco acelerados. Lógico, es una discusión que tiene muchos puntos también. Le hago la pregunta en concreto, ¿por qué las AFP no deben administrar el 4% adicional? Bueno, primero porque nosotros queremos que exista competencia en el sistema y ahí, por ejemplo, ya que me dice era atrás respecto al agente público, nos gustaría que una institución pública participara de manera obligatoria justamente de esta gestión. Indudablemente que compita con otras, porque debe haber lo que llamamos un efecto espejo en el sistema, para que se alinee el resto de los operadores del sistema privados. Un agente público hace la diferencia a la hora, por ejemplo, de cobrar menos y rentar más. Y un agente público siempre hace la diferencia. Por ejemplo, Uruguay, existe un sistema tal vez similar al de la AFP, pero existe una gran AFP que se llama La República, donde está la mayoría de los uruguayos. Y allí, obviamente, hay mayor credibilidad, hay mayor confianza, hay menores comisiones y también genera competencia en el resto del sistema. Pero una cantidad de cotizantes bastante menor a la que hay actualmente para en Chile. nosotros es importante. Disculpe. Una cantidad de cotizantes bastante menor a la que hay actualmente en Chile, digamos, con el ejemplo en Uruguay. Pero la credibilidad en el agente público es muy superior, obviamente, si usted la mira respecto de la masa de cotizantes, respecto de las AFAP, sino que el sistema respecto de los operadores privados. Y por eso es importante un marco de referencia público que también genere, como digo, un espejo distinto respecto del privado que hoy día no existe y que los chilenos puedan, obviamente, hacer la diferencia. Y como digo, y si tiene además un componente de solidaridad, obviamente hablamos de seguridad social. Ahora, vuelvo al punto, que no me queda claro. ¿Por qué no las AFP? A ver, porque primero hay un tema de legitimidad social, que yo creo que obviamente hoy día está presente. Segundo, vemos un sector que algunos tienden a mal llamar industria, allá donde la eficiencia debe buscar, obviamente, donde mejor rente la plata de los chilenos, y porque yo creo que las AFP han terminado abusando, efectivamente, del sistema. Si usted lo mira en transición, disculpe que vaya ahora sí un paso más allá, Nicolás, y logramos administrar o acreditar que este 4% lo va a hacer mejor, con menores costos y con mayores rentabilidades que la AFP, finalmente, ¿qué va a pasar unos años más? La gente va a tener la oportunidad, no respecto al 4%, sino que a mi juicio, tal vez del 10% que hoy día de manera obligatoria mantienen las AFP. Por eso es importante hoy día hacer la diferencia respecto de un modelo distinto, de un paradigma que desde el año 80 hasta la fecha nos ha regido en materia de previsión. Y partir con este 4%, a nuestro juicio, es sustantivo. Claro, voy a ese punto porque, de hecho, con lo que es este ente público que se deja afuera las AFP, pero involucra, por ejemplo, la posibilidad de aseguradoras, cooperativas, bancos para hacer estos... Competencia. Competencia, perfecto. Pero, y mucha competencia. Y mucha competencia, pero en lo práctico y en lo eficiente está el tema siguiente. Las AFP han dicho que ellos ya tienen el músculo, la estructura, en términos de inversión, en términos... De hecho, ahora
ya el proyecto indica que ellos van a recaudar y luego transferir sin ningún tipo de comisión, de hecho más costo para ellos a este ente público, pero han dicho que no van a cobrar una doble comisión. No así los agentes de inversión que va a licitar este ente público. ¿Y qué significa esto? En la práctica y súper en eficiencia, que finalmente ese 4% del cotizante no va a ser un 4% porque va a haber una comisión, la que menor ofrezca evidentemente, pero no va a ser el 4%. ¿Por qué no? A ver, ahí tenemos obviamente un disenso nosotros con el Ejecutivo. Nosotros habíamos planteado incluso que todos los gastos de administración sean pagados con cargo a rentas generales, de tal manera que el 100% de la cotización vaya efectivamente al ahorro del cotizante. Y segundo, porque este fondo, o este 4%, o este 5%, si es que el Ejecutivo se abre en esa línea, nosotros hemos propuesto una modelación del 5,5%, efectivamente es un mix entre cuenta de capitalización individual y también este componente de seguros o de solidaridad, que hoy día no, en este caso, lo administran las AFP. Y como digo, hacen la diferencia no si es que va a valor cuota individual, sino que del punto de vista de las economías de escala, este seguro hace que lo opere cualquier persona, incluso a meses efectivamente de jubilarse, si es que se opera sobre la masa del 4%. Y para eso es más eficiente una sola entidad, en este caso, que lo haga y no que lo haga la AFP, que tienen un modelo, en este caso, de pensiones distinto. Me voy a un punto que es relevante y que también se ha hecho notar durante esta jornada cuando se conocen las indicaciones. De hecho, en la página 56, número 55, las disposiciones transitorias de estas indicaciones, se da un tema que no es menor. Claro, perdón, sí, justamente. Y que dice lo siguiente, que obviamente este ente público, ya creada la ley, promulgada la ley, hay un plazo de alrededor de 6 meses para la licitación y de ahí, a partir de ahí, es justamente los agentes de inversión con el Consejo Público quienes van a administrar este 4%. Hay un plazo de 6 meses donde si se empieza a recaudar parte de este 4%, porque recordemos es gradual, lo van a tener que hacer las AFP. ¿Ustedes sienten una barrera con respecto a lo que va a ser la discusión legislativa, considerando que por lo menos, y digo 6 meses, yo creo que un año las AFP justamente van a tener que administrar este porcentaje del 4% gradual? A ver, es que aquí yo creo que tampoco hay que ser populista frente a la ciudadanía. Cuando hablamos de las pensiones, hablamos tal vez de las cosas más serias en las cuales tenemos que rendir cuenta quienes somos autoridades públicas. Y nadie va a poder, por así decirlo, improvisar o crear una institucionalidad, como digo yo, contigo aprendo. Si hay un tránsito y lo podemos acotar al máximo posible, obviamente que lo vamos a hacer, pero no vamos a poder hacer una institución que se cree de un lado y que al mismo tiempo improvise haciendo la administración y la jubilación de personas que por vez primera, en este caso, van a ocupar el sistema. Entonces, aquí la gradualidad y el tránsito hace la diferencia. Por eso creo que nos gustaría, por ejemplo, y aquí... O sea, en ese tránsito de 6 meses o un año pueden estar a la AFP, se lo pregunto porque... Tal vez lo podemos... Sí, porque la discusión en el Congreso justamente la figura de las AFP terminó dejando los otros temas en segundo plano. Es que aquí no hay atajos en materia de políticas públicas, ni menos en términos financieros. Como digo, aquí sería faltar el respeto a los chilenos, decir que al día 1 vamos a tener una entidad con la expertise y las calificaciones técnicas para administrar, en este caso, la plata de los chilenos con una semana, en este caso, de rodaje. Por eso estamos planteando una serie de transición. Pero aquí quiero hacer el punto, Nicolás, con que nos gustaría obligar, y aquí sí va a ser tal vez de la propuesta de la democracia cristiana, a que haya un agente público derechamente administrando fondos, por ejemplo, Banco Estado a través de una filial. Y ahí sí queremos tener una conversación con esta entidad si es que esta brecha de transición es posible atenuarla o acortarla al máximo, de tal manera que nuestro compromiso, ni un peso más para la AFP, sea efectivamente operativa en el plazo más razonable posible. Bien, diputado Gabriel Silver, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Muchas gracias, Nicolás. Muy bien, hasta luego. Buenas noches.